Un caso de esos que no podemos olvidar, un caso de esos que no se pueden repetir. Estamos hablando de una de esas historias que nos remontan al año anterior, al año 2021, cuando hubo una cantidad gigantesca de movilizaciones sociales en muchos rincones del país, en donde se paralizó Colombia, generando una crisis al sector productivo gigantesca, en donde también se generaron hechos de violencia por parte de grupos de manifestantes, pero también hechos de violencia por parte de la fuerza pública. Y de hecho, esta historia que nos trae Mauricio es uno de esos hechos de violencia protagonizados por la fuerza pública. Un disparo del ESMAD que acabó con la vida de un joven. Cuéntenos la historia, Mauricio, y sobre todo cuéntenos si se está haciendo justicia. Señor Juan Pablo, pues lamentablemente este caso hoy, 22 de junio, está cumpliendo ya un año. Un año sin que siga, por lo menos con el responsable, no se ha logrado esclarecer el caso, no se ha logrado por lo menos que la justicia determine si hubo otras personas vinculadas o no, uniformados, si hubo la responsabilidad de un alto mando de la Policía Metropolitana de Bogotá en ese caso, o de otra autoridad, para determinar qué fue lo que ocurrió ese 22 de junio, cuando en todas estas regiones del país y en las localidades de Bogotá donde se presentaron estas manifestaciones, esos enfrentamientos, hubo disparos y también unos ataques por parte de la fuerza pública que fueron rechazados, condenados por todos los ciudadanos y que dejaron a varias personas, no solamente a quienes perdieron la vida, sino a otras lesionadas, que perdieron un ojo y que fue por el uso de la fuerza indebido, un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía o de los miembros del SMAT en este caso. Cristian David Castillo de la OSA era un joven que se encontraba en el portal de Suba ese 22 de junio del año pasado, cuando fue alcanzado por una bala de estas de gas lacrimógeno disparada por un agente del SMAT. ¿Quién fue ese agente que disparó? Se llama Gonzalo Moreno Gordillo. Él es un patrullero perteneciente a la Policía Nacional, al Escuadrón Móvil Antidisturbios, y fue judicializado. Fue presentado ante un juez de garantías, pero la audiencia se aplazó porque se estaba definiendo por competencia si le correspondía a la justicia penal militar o a la justicia ordinaria este caso. Finalmente se destrabó y hasta ayer se pudo adelantar la audiencia de imputación de cargos. Pero de todas maneras todo no está dicho, se han presentado miles de obstáculos y por eso, Juan Pablo, hemos invitado hoy a la familia y también a la abogada que representa a los intereses aquí, en este caso, de la familia de Cristian David Castillo. Saludamos primero a don Eduard, él es padre de Cristian David. Don Eduard Castillo, bienvenido a Sigue la W. Y bueno, yo sé que es difícil, es un año y Felipe Cabrales y yo está pidiendo que se haga justicia en este caso. ¿Ustedes qué han logrado determinar por parte de lo que han logrado indagar a través de sus abogados o su abogada en el caso de la Fiscalía? ¿Por qué ha estado tan demorado el proceso? ¿Cuál ha sido ese obstáculo para que no se logre determinar responsabilidad, no solamente de ese patrullero, sino quizás de otras personas? Por favor, señor Castillo, actívenos el micrófono para poderlo escuchar. Nos perdemos de esta conversación. Por favor. Bueno, mientras... Que está activando el micrófono, entonces démosle ahí un momento. Pero bueno, mire usted, Mauricio, que de este caso hay que destacar algo. Y es que finalmente pues ha pasado un año, pero pues se está viendo que algo pasa, ¿no? Porque en otros casos, sin ir muy lejos, la historia de Lucas Villa ya es más de un año
Y no ha ocurrido nada, por lo menos aquí sí se ve un actuar de parte de las autoridades, ¿no? Sí, claro, y sobre todo que hay que recordar, este caso fue muy sonado porque se trataba de, pues, Cristian, que estaba en el lugar, un joven que no tenía nada que ver con la manifestación, que él estaba trabajando en una ferretería junto con su padre y que él estaba allí en una bicicleta, entonces terminó en toda esta situación sin que tuviera nada que ver con las protestas en ese momento. Correcto. A ver, señor Castillo, ¿nos escucha? Que también ha estado muy demorado. Bueno, ya tenemos ahí a don Eduard Castillo. Don Eduard, bienvenido a Sigue la W. Entonces, le estaba preguntando acerca del proceso, qué ha pasado, por qué ha estado tan demorado, además de esta definición de quién llevaba el proceso, si la justicia penal era la justicia penal militar. ¿Qué más les han dicho por parte de la Fiscalía? Don Eduard, bienvenido a Sigue la W. Sí, señor, muy buenas tardes para toda la audiencia de la W. Sí, el caso de mi hijo ha sido un poquito retrasado por parte más que todo por parte en estos momentos, por parte de la Procuraduría. Ayer estuvimos una audiencia donde hubo la imputación de cargo, que fue la continuación de la audiencia anterior, donde la jueza tergiversó un poco el proceso, enviándolo a la justicia, enviándolo a la Corte Suprema. De la Corte Suprema nos los devolvieron nuevamente a la justicia ordinaria, donde se continuó ayer el proceso. Entonces, ayer el proceso se nos ha dificultado un poco ahora por la Procuraduría porque hemos estado esperando que se haga realmente justicia el caso de mi hijo, pero la procuradora obstaculizó el proceso, donde ha frenado que haya una detención intramural para este personaje que cometió el crimen de mi hijo. Entonces, un poquito consternado, pero esperamos que de aquí en adelante las cosas empiecen. Perdón, lo interrumpo, don Eduardo. Es decir, que la Procuraduría o la representante de la Procuraduría en esta audiencia está pidiendo que no sea enviado a la cárcel. Exactamente. La procuradora ha frenado un poco que esta persona que cometió el crimen, que se llama Gonzalo Moreno Gordillo, el caso, con todas las evidencias que hay, tanto de testigos como de videos de cámara, con todas estas evidencias que han habido, y todavía la procuradora se ha abstenido de no enviar a este personaje a una detención intramural. Eduardo, yo quiero que nos detengamos en el proceso para llegar por lo menos a identificar al responsable de estos hechos. ¿Cómo fue que ustedes lograron identificar al miembro del ESMAD que habría disparado en contra de su hijo? Bueno, todas las evidencias que la Fiscalía investigó evidencian de que este personaje, por medio de cámaras y de los mismos testigos, compañeros de él, compañeros de trabajo o patrulleros, compañeros de él, evidenciaron de que él había sido la persona que había disparado contra mi hijo. Sí, señor. Señor Eduard Castillo, quisiera retomar ese hallazgo tan importante y tan determinante, porque es que lo decíamos, el caso de su hijo pues fue muy impactante, porque además tengo entendido que él trabaja con usted en esa ferretería, seguramente desde donde usted está atendiéndonos en esta entrevista, y él no tenía nada que ver en esas manifestaciones. Perfecto, mi hijo salió, nosotros cerramos la ferretería ese día a las 7:30 de la noche. Él se quedó aquí con unos amigos a la vuelta, aquí de la esquina de la ferretería, se tomó una cerveza esa noche. De ahí partió entre 10:30 a 11 hacia la casa, donde se encontró con la movilización, exactamente en la intersección entre la avenida Subo y la ciudad de Cali. Y ahí fue donde sucedieron todos los hechos, donde este personaje, en medio de la manifestación, lo persiguió, le apuntó directamente y lo impactó en la cabeza.
Don Eduard, ayer en la audiencia se supo que este señor Gonzalo Moreno Gordillo, patrullero de la policía, quien fue el que disparó y como quedó por lo menos documentado así dentro de las investigaciones, incluso se habla de que hay algunos videos donde se ve la responsabilidad de él en este caso. Él no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía de Homicidio. ¿Hay alguna petición por parte de ustedes para que se revise esto o qué piensan ustedes frente a la decisión que él tomó de no aceptar los cargos? Bueno, a nosotros tiene un poco consternado de la decisión más que todo de la persona de la Procuraduría que está llevando el caso de nuestro hijo, porque todas las evidencias que hay de videos, de testigos y toda evidencia de que él es el asesino de mi hijo. De todas formas, la procuradora no ha querido aceptar de que este personaje le den detención intramural, ¿no? Y eso es lo que nosotros esperamos como víctimas. Como víctimas esperamos de que esta persona ya es el momento de que empiece o de que llegue a una cárcel. Porque estos hechos, no únicamente el de mi hijo, sino el de los demás jóvenes que murieron durante el paro nacional, tanto aquí en Bogotá como en Cali, nosotros como víctimas esperamos de que se haga justicia. Y justicia para nosotros es que estas personas paguen con la pena máxima que exigen las leyes colombianas. Castillo, hay algo que yo quisiera que usted me diera un poco más de detalles porque además me parece que es importante y tiene una implicación también de gravedad. Recuérdeme quién es el procurador o procuradora para este caso en específico y los argumentos de representación del Ministerio Público, ¿cuáles son? Que a usted lo tienen pues tan indignado que no corresponde a las pruebas que han presentado y que evidenciaría que ese agente del SMAT pues sí estuvo implicado directamente en el asesinato de su hijo, además cuando él no participaba de esta manifestación, sino que como usted nos relataba, pues salió con unos amigos después de trabajar y pasaba por allí por el lugar y fue perseguido por este agente del SMAT. ¿Qué es lo que dice la Procuraduría? El nombre, qué pena, me entraba una llamadita. La persona que lleva del Ministerio Público, que lleva el caso de nosotros, la verdad no tengo el nombre presente. Pero en los expedientes debe estar el nombre de ese personaje, ¿no? Que es la del Ministerio Público, que es la que está poniendo obstáculos para que esta persona no sea detenida ni sea retirada de la fuerza pública. Sí. De todas formas, nosotros como víctimas nos sometemos a unas leyes que exige la Constitución colombiana y no estigmatizamos en total a la fuerza pública, pero sí personas como el señor Gonzalo Moreno Gordillo no merece estar en una Me parece que le está entrando alguna llamada, señor Eduard Castillo. Ya, Mauricio, ya vamos con usted, pero quiero insistirle entonces en el argumento de la Procuraduría. Señor Eduard, ¿ellos por qué para ustedes se están convirtiendo en el palo en la rueda? ¿Qué es lo que están argumentando ellos? ¿Por qué no están de acuerdo en esta información que ustedes tienen? Dígame. Señor, ¿por qué la Procuraduría no está de acuerdo con lo que ustedes han dicho en contra de la gente del SMAT? ¿Por qué usted no está de acuerdo con esto que está diciendo la Procuraduría? ¿Qué es lo que ellos dicen? La Procuraduría nos está diciendo de que todavía no hay, digamos, no hay motivos o no hay evidencias para que este personaje vaya a una detención. No, la señal está muy difícil, Mauricio. Sí. Yo creo que nos toca esperar a que retomemos la comunicación con don Eduardo. Con la abogada Alejandra Gallo, quien representa a las víctimas y ha estado presente en esta audiencia, nos tiene detalles de lo que ha pasado con esta representante de la Procuraduría. Alejandra, abogada, bienvenida a Sigue la W.
Ya don Edward nos estaba contando lo que estaba pasando en la audiencia, por lo menos lo que tiene que ver con la representante de la Procuraduría del Ministerio Público, que no está apoyando una medida de aseguramiento intramural, sino está pidiendo prácticamente que quede en libertad. ¿Cuáles son los argumentos de la Procuraduría para hacer esta petición? Buenas tardes, Mauricio, a la mesa de la W y a quienes nos escuchan y quienes nos ven en este programa. Me gustaría, antes de responder la pregunta, precisar un par de cosas. Junto con el doctor Jorge Eliezer Molano Rodríguez, somos quienes ejercemos la representación judicial de la familia de Cristian David Castillo de la Osa. Particularmente yo, como integrante de la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de H Colombia, hemos acompañado desde el año pasado todo el proceso. Ahora bien, lo que nosotros hemos podido evidenciar como representación judicial de víctimas dentro del caso, en las últimas diligencias judiciales particularmente, frente a la delegada de la Procuraduría, hace un análisis sobre los elementos materiales probatorios y evidencia física que reposan en el expediente y a partir de los cuales el delegado de la Fiscalía sustenta la solicitud de medida privativa de la libertad y evidenciamos tres argumentos sobre los que ella sustenta que no es la medida más idónea y adecuada a imponer, particularmente en este caso. El primero de ellos es la carencia de algunos elementos que permitan hablar de manera particular, no general ni especulativa, por ejemplo, de situaciones como los pactos de silencio o la obstrucción a la administración de justicia o al encubrir o posiblemente eliminar algunos elementos de prueba que ya reposan en el proceso. Y también constatamos dos cosas adicionales. La primera es, por supuesto, que en derecho se tiene que hacer la ponderación de los fines constitucionales sobre los cuales tendría cabida la medida. Se hace una ponderación, por supuesto, entre la vida, la libertad. En este caso también entra a jugar un papel muy relevante el peligro para la comunidad y la sociedad, porque estamos hablando de un agente de Estado que haciendo uso de armas de dotación oficial a menos de 27 metros y en posición vertical, es decir, en un total desacato a los manuales del uso de la fuerza y a las directrices y directivas internacionales en materia de uso de estos elementos menos letales, dispara de manera directa a la cabeza de Cristian. Sí. Entonces el peligro para la comunidad se configura y se hace la ponderación. Claro, sabemos el nombre de la representante del Ministerio Público que se estaba oponiendo a esta petición de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento intramural. La doctora Adriana Alexandra Olaya, por supuesto, hace, reitero, un análisis de estos elementos y manifiesta que no es para ni idónea esta medida para este caso particularmente. ¿Ante qué juzgado se está llevando este proceso penal de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento? Y bueno, fuera de micrófonos estábamos hablando hace un rato, usted me contaba que se están presentando algunas anomalías, o por lo menos algunas cosas que ustedes no están de acuerdo, entre otras que no es una audiencia pública, sino que se está restringiendo el ingreso a determinados grupos, como es la prensa, como es organismos internacionales. Sí, Mauricio, desde el equipo de representación judicial de víctimas, el caso cursa actualmente ante el Juzgado 82 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá. Hemos tenido diligencias el 10 de diciembre del año 2021 y continuamos ayer esa diligencia el 21 de junio de 2022. Hemos finalizado la audiencia de formulación de imputación, se hace la imputación de un homicidio agravado con una pena de entre 400 a 600 meses.
Estas audiencias desde el 10 de diciembre han registrado para nosotros como equipo algunas particularidades y complejidades. Ya lo enunciabas tú. El primero es esa restricción al acceso a una audiencia pública, a los medios de comunicación. Hemos invitado a los medios de comunicación a que puedan participar y escuchar esta audiencia, por supuesto acatando las normas y reglas establecidas para hacerse parte de una audiencia. Se les ha excluido, se les ha sacado de la sala. A los organismos en materia de derechos humanos también se les ha sacado de la sala, Naciones Unidas, por ejemplo, y a brigadas internacionales de paz también se les ha limitado el acceso. Solamente se permite el ingreso a los sujetos procesales de manera muy limitada, y también hemos constatado con preocupación aún más algunas restricciones a las intervenciones que hace la representación de víctimas dentro de las diligencias judiciales. Pues esta audiencia continuará el próximo 30 de junio, donde se va a definir si se le impone medida de aseguramiento a este patrullero de la policía conocido como Gonzalo Moreno o Gordillo. Don Eduardo, vuelvo nuevamente con usted. Sí. Mauricio, pero perdóneme un segundo, porque estoy viendo que escribe Lucas y creo que tiene toda la razón en el chat de Sigue la W. Si vamos a tener algún invitado de la policía, buscamos un vocero, ya sea del ESMAD o de la Policía Nacional, para que nos dé la perspectiva sobre este hecho, o la misma realidad de que ya está en la justicia ordinaria nos da una noción de cuál es la posición de la policía sobre este caso. Sí, en este caso, Juan Pablo, ya la posición de la Fiscalía está definido, de la Policía está definido, porque el caso ya, al quedar en la justicia ordinaria, pues ya será la jurisdicción de la Fiscalía General quien adelante todo este proceso penal. En la parte disciplinaria, recordemos también que se debe adelantar alguna investigación. Por poder preferente, la Procuraduría General adelanta la investigación desde hace un tiempo. Entonces, tanto en la parte disciplinaria como en la parte penal, el proceso ya está avanzando, digámoslo, de alguna manera satisfactoria. Pero en este caso ya la policía no tendría nada que decir, ya la intervención de la policía es mínima, porque ellos simplemente lo que han manifestado desde un principio es que iban a aportar toda la colaboración para que se adelantara todo este proceso penal. El patrullero se ha presentado ante las autoridades, ante la Fiscalía, por lo menos a la citación de las audiencias que se hicieron, porque hubo una preliminar cuando se suspendió, eso fue en diciembre del año pasado, si no estoy mal, noviembre, y al suspenderse esta audiencia, pues ya cuando la Corte define, dice que la jurisdicción es la jurisdicción ordinaria, entonces ya el proceso continúa y el patrullero nuevamente se vuelve a presentar. Pero entonces la policía en este caso, digamos que ya no responde por el accionar del uniformado. No, ya queda en manos de la Fiscalía, Juan Pablo. Muy bien, bueno, pues a don Eduardo, primero que todo nuestra solidaridad, porque pues, sabemos que esta historia es más que dolorosa. Para un padre perder a su hijo es perder un trozo inmenso de la vida, pero también el agradecimiento inmenso, don Eduardo, por conectarse con nosotros y compartir esta historia de por lo menos una justicia que vemos que ahí va avanzando, aunque tardíamente, pero va avanzando. Don Eduardo, gracias. No, tenemos todavía problemas con don Eduardo. Doctora Alejandra Gallo, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muchas gracias a ustedes por abrirnos los espacios. Me gustaría muy brevemente poder precisar dos cosas. La primera es que la Procuraduría en materia disciplinaria se ha tomado un tiempo para resolver las peticiones que se han presentado desde la representación de víctimas, lo cual también nos genera bastante preocupación y que es considerable que lo pongamos de presente. Y lo segundo, para efectos de precisar, la Corte Constitucional en el resuelve de este mes del caso del conflicto de jurisdicciones, resolvió inhibirse de proferir una decisión porque no existía un conflicto. Fue a motu propio del juzgado 82 de justicia ordinaria quienes remitieron el caso a la Corte Constitucional, pero ningún juzgado en justicia penal militar ha disputado este caso y por eso la Corte
Corte Constitucional decide no proferir una decisión de fondo porque no tiene un conflicto que tenga que entrar a resolver. Abogada, muchas gracias, abogada. Vamos a hacer una pausa muy cortica.